vamos a entrar ya en materia. Tal y como lo platicamos la semana pasada, el viernes, el salario mínimo se elevó 20% para 2024, aumento que entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos analiza la posibilidad de revisar los salarios mínimos profesionales y de oficios para que queden por arriba del salario mínimo general. Vamos a platicar precisamente con Luis Felipe Munguía. Él es el presidente de la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Luis Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Darío, Rogelio, un saludo para ustedes y al Y auditorio. igualmente para ti, Luis Felipe. Platícanos esto de lo que van a revisar para ampliar estos salarios mínimos profesionales y de oficio. Sí, bueno, como bien ahorita recapitulaste, se incrementó el salario, bueno, se decide incrementar el salario mínimo 20% a partir del próximo año. Y quizá la información que he visto que he estado circulando de que también se va a revisar salarios mínimos profesionales se refiere a otro tema. En realidad, este año también incrementamos los salarios mínimos profesionales en 20%. Y esto se hace para que se mantenga una distancia, una diferencia entre el salario mínimo general y los profesionales, que en promedio actualmente son 14% más altos que los salarios mínimos generales. Lo que hemos estado diciendo y que revisamos, porque el sector obrero, sobre todo, que es quien más protege los salarios mínimos profesionales y pide que sigan subiendo, es que vamos a hacer una revisión, pero para actualizar el catálogo de salarios mínimos profesionales que actualmente tiene la CONASAMI, para que sean trabajos que estén vigentes, que sean parte de la economía más nueva, etcétera. Por supuesto. Luis, y con el incremento proyectado o autorizado, mejor dicho, para el 2024, en toda la administración, ¿cuánto habrían crecido los salarios mínimos y en cuánto va a quedar el día? Sí, con este incremento, este último 20% de incremento, el salario mínimo en general subió más del 100%. Esto es, nosotros estimamos para finales del año que viene, es decir, calculamos la inflación de todo 2024 y aún tomando en cuenta esta inflación del año que viene, el salario mínimo cerraría en 110% en términos reales, por arriba de la inflación. En la zona libre de la frontera norte, que es donde el salario mínimo se ha incrementado mucho más que en el resto del país, cerraría en 217% por arriba de la inflación. ¿Cómo quedaría el salario mínimo para cada zona del país? Para el salario mínimo general quedaría en 249 pesos diarios, que es aproximadamente 7,572 pesos mensuales. Y en la zona libre quedaría en 375 pesos diarios, que es alrededor de 11,403 pesos mensuales. Luis Felipe, aún así el salario mínimo todavía no alcanza para cubrir la llamada línea de bienestar. Ujú. Quedó en un 80 y algo por ciento, ¿no? Eh, ¿Prevén ustedes más incrementos al mínimo el año próximo? El presidente Andrés Manuel López Obrador pues buscaba que ese salario incrementara pues muy por arriba de ese 20%, muy por arriba de la línea del bienestar. Sí, yo creo que vamos a revisar el próximo año cuánto podemos aumentar el salario mínimo. En general, el sector empresarial, sobre todo el Consejo Empresarial, pues ellos están muy a favor, ¿no?, de llegar a este objetivo que es cumplir con 2 veces la línea de bienestar que calcula Coneval, que es un cálculo que hizo Conasami ya desde el inicio de esta administración, donde determinamos que con 2 veces la línea de bienestar estaríamos cubriendo a un hogar promedio, porque en México típicamente en un hogar trabajan 2 personas y tienen 2 dependientes económicos. Es por eso que sale esta estimación. El presidente López Obrador, su propuesta siempre fue incrementar el salario mínimo 100%, y nosotros habíamos pensado que si llegábamos a este objetivo, que es 2 veces la línea de bienestar, estaríamos muy por arriba de ese objetivo que él había propuesto desde un inicio. No se logra por la pandemia, como sabes, tuvimos que revisar y hacer un crecimiento mucho más bajo el salario mínimo, por lo menos en 2021, y después de eso fue que acordamos con el sector empresarial que tendríamos que esperar un poco más para esta meta, que calculamos nosotros que se podría alcanzar quizá en el 2026, y el Consejo Coordinador Empresarial y el sector obrero también parecen estar de acuerdo con este nuevo objetivo.
Luis, ¿y cuántos mexicanos ganan actualmente el salario mínimo? Y no sé si nos puedes decir en qué tipo de empresas pues se sigue pagando el minisalario. Sí, realmente depende de si revisas el sector formal o el sector informal de la economía. El sector formal de la economía, en teoría, nadie gana menos del salario mínimo, todos tienen que ganar por arriba. Y esto pues ocurre porque para que una empresa pueda registrar a su trabajador en el IMSS o en el ISSSTE, tienen que registrarlos por arriba del salario mínimo. Pero lo que hacemos nosotros para estimar a cuántas personas les van a subir el salario mínimo es que ahorita en este momento, en diciembre y en noviembre, tenemos a 8.9 millones de personas que en el Seguro Social y en el IMSS, están por debajo del salario mínimo que va a empezar a partir de enero. Entonces, a esos trabajadores, estos 8.9 millones, les tienen que incrementar, aunque sea un peso, a lo mejor todo el salario mínimo completo. Entonces, es como calcular con ASAMI cuál es el efecto que va a tener, ¿no? Se benefician 8.9 millones directamente porque es donde afecta el salario mínimo, y además con este mismo número podemos hacer cálculos de costos laborales, etcétera. Luis Felipe, ¿cómo fue esta última negociación del salario que derivó en ese aumento del 20%? ¿Cómo sentiste a las partes, empresarios, patrones y sindicatos trabajadores? Fue una negociación muy intensa, la verdad. Hubo mucha diferencia, cada vez hay más distancia entre la propuesta que hace el sector empresarial y el sector obrero. Nosotros hicimos cálculos en la dirección técnica de CONASAMI para decir cuál era el mínimo para alcanzar el 100%, que en este caso a nosotros nos daba que era 15%, y también calculamos cuál podría ser un rango alto, que era 20%, y el rango alto tenía que tener la condición de que no tuviera impacto en inflación y en el empleo. O sea, ese es como nuestro límite siempre. Y eso es lo que nosotros le presentamos al Consejo, ¿no? Pero el Consejo tenía límites por afuera, ¿no? O sea, es decir, el sector empresarial, Coparmex, que fue la única que digamos, informó de cuál quería que fuera el incremento, propuso 12.8%, y el sector obrero, que incluía CTM, la UNT, varias organizaciones sindicales, proponían 25%. Y entonces, pues, ninguno de los dos estaba conforme, ¿no?, con una propuesta en medio, y tuvimos que, pues, dialogar durante todo el mes, y finalmente el jueves fue cuando, gracias a la intervención del secretario Maral Bolaños, que pues reunió a los dos grupos y habló con los dos para buscar un acuerdo, pues nos sentamos desde el jueves, desde temprano, y estuvimos aquí en CONASAMI hasta muy noche, y por fin ya, digamos, el viernes, a primeros minutos del día, pues ya fue cuando se tomó una decisión de ir por el 20, ¿no? Que ambos sectores tuvieron que ceder cosas, es decir, por ejemplo, el sector empresarial quizá pareciera que fue el que tuvo que ceder más porque pasó de 12.8 a 20, pero en realidad el sector obrero tuvo que ceder otras cosas, como por ejemplo el incremento del salario mínimo fue 6% más el monto independiente de recuperación, y ellos querían que fuera 8% más el monto independiente de recuperación. Entonces sí hubo varias cosas que tuvimos que negociar, y al final pues lo bueno y lo que me dio gusto es que sí salió el acuerdo. Claro. Estamos hablando, Luis, de pues incrementos muy, muy importantes que se han dado estos años a los salarios mínimos. ¿Esto de alguna manera no obliga sobre todo a muchos de los micronegocios a ir a la informalidad? Pues eso es un punto que también es muy importante revisar siempre que aumentamos el salario mínimo. Nosotros dividimos el impacto que tiene por tamaño de empresa, pequeña, mediana y grande. Típicamente la división es que de 1 a 50 es pequeña, de 51 a 250 es mediana, y de 251 para arriba es grande. Y en México la mayoría de las empresas del empleo está generado en el sector de las empresas grandes, el 46% está ahí, en las medianas el 23%, y entre medianas y grandes es el 70% de todo el empleo. Entonces, por eso es que primero nos enfocamos en ver cuánto podría afectar al empleo, y entonces vemos eso, ¿no? Entonces, el costo total de todas las empresas para todo el país fue 2.1% en promedio, y luego si ya lo divides, como te dije ahorita, las grandes, el costo laboral solo es de 0.6%, no llega al punto porcentual. En las medianas es también de 2.1%, coincide con el promedio nacional, y para las pequeñas es de 5.9%, que es el 29% del empleo que se genera en el país. Entonces, con este 6%, casi 6%, nosotros hicimos el cálculo de qué podría ocurrir, y hemos visto que poco han desaparecido, pues, empresas pequeñas, ¿no? Nosotros vemos el registro en el Seguro Social, que es donde se registran las empresas formalmente,
y vimos que el registro de pymes no ha caído, de hecho, con los incrementos. Entonces, cada año nosotros tenemos que actualizarlo, y entonces este año lo hicimos nuevamente de enero a la fecha que se calculó el salario mínimo, que fue octubre, y no vimos pérdidas, ¿no? Ni de empleo, ni tampoco de registro de empresas pymes. Entonces, esto también se lo presentamos, obviamente, porque el sector empresarial lo necesita para cuando toman su decisión ellos tener los datos completos. Luis Felipe Mujía, presidente Ujú. de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, muchísimas gracias por estos minutos. Claro, con muchísimo gusto. Un saludo nuevamente, que esté muy bien. Igualmente, mucho gusto y buenas tardes.